Antes que nada, muy buen día a todos. Yo soy el doctor Octavio Duarte. Yo tengo subespecialidad en geriatría con alta especialidad en geriatría neurológica. Soy médico adscrito al turno matutino del Hospital General de Zona 83 de la ciudad de Morelia, Michoacán. Y enmarco a este Día Mundial de Concientización sobre el Delirium, que fue el pasado 13 de marzo de este 2024. Les comentaré muy brevemente lo que vendrá siendo el código Delirium. Realmente es un resumen de un curso que se realiza y este código del IRIM que yo les voy a mencionar es dirigido a personal de enfermería. El objetivo de realizarlo por medio de video es sobre todo para que lo puedan consultar en los diversos turnos que contamos. Los objetivos van a ser conocer la importancia de identificar y manejar el delirium, conocer aspectos epidemiológicos en las diferentes áreas, describir la importancia de la detección oportuna del delirium, identificar los factores de riesgo para evitarlos, establecer métodos de detección sistemática, describir medidas preventivas, tratamiento farmacológico finalmente. Entonces, dentro de la definición e importancia clínica, vamos a ver que es un trastorno neurocognitivo que es caracterizado por un cambio agudo en la cognición, la atención y la conciencia que resulta en la falla cerebral. El delirium es un problema serio de salud pública y con frecuencia los servicios de salud y los médicos ignoran su dimensión e impacto. De manera no intencionada, los servicios de salud contribuyen a su desarrollo y empeoramiento del mismo, y su etiología es multifactorial, con impacto clínico multidimensional. Es un problema costoso, poco reconocido y a menudo fatal. La incidencia realmente aumenta con la edad, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, y refleja la fragilidad y la baja reserva homeostática, es decir, disminución de la misma reserva fisiológica del individuo. En urgencias se llega a presentar dentro del 8 al 17%, y durante la misma hospitalización hasta el 30% de los pacientes lo pueden llegar a desarrollar. En periodo postquirúrgico, sobre todo en cirugía cardíaca, va del 11 al 46%, y en la cirugía ortopédica, como vendría siendo la fractura de cadera, va del 12 al 51% de los casos. En la terapia intensiva aumenta casi de un 7 a un 50%, y asociado cáncer y cuidados paliativos va de un 40 a un 50%. Hay que reconocer que el delirium dentro del 40 al 50% de los casos pueden ser prevenibles. La importancia clínica es que suele ser la forma clínica de presentación de patologías graves o aparece sobre todo durante el curso de las mismas y con frecuencia está asociada al tratamiento farmacológico que llegamos a utilizar en el área médica. Una de las cuestiones es que el delirium suele ser subdiagnosticado, subregistrado y subtratado. Entonces, muchas de las veces la etiología es multifactorial, pero puede ser potencialmente reversible dentro de la mayor parte de los casos. ¿Cuál es la importancia del delirium? Es que es un indicador de calidad de atención de la persona mayor a nivel internacional y es un problema de salud complejo en las personas mayores frágiles que requieren la intervención centrada en el paciente, de forma temprana, oportuna, continua y coordinada entre un equipo de salud con comunicación efectiva entre el mismo, los cuidadores y la misma familia. Una de las cuestiones es que dificulta la comunicación eficaz con el paciente y esto debido a que colabora menos con los tratamientos y la misma rehabilitación. También desencadena otras complicaciones y síndromes geriátricos. Todo síndrome geriátrico tiene una relación con otro nuevo síndrome geriátrico y se puede llegar a presentar caídas, úlceras por presión, incontinencia urinaria, deterioro funcional, polifarmacia y también deterioro cognitivo, entre otros. Aumentan los días de estancia hospitalaria, es decir, al aumentar los días de estancia hospitalaria tiende a aumentar también los costos de atención y por otra parte también empeora el pronóstico y aumenta la mortalidad de los mismos pacientes. El delirium puede provocar incremento de la morbilidad y la mortalidad y 1 de cada 3 pacientes llega a morir dentro del primer año. Hay mayor riesgo de progresión a demencia o demencia no detectada previamente, por lo tanto requieren protocolo cognitivo la mayor parte de los pacientes, prolonga la estancia hospitalaria, como les había mencionado anteriormente, e incrementa los costos tanto de atención primaria y secundaria relacionados a los mismos. Incrementan los reingresos, aumenta la tasa de institucionalización, es decir, los pacientes que llegan a un asilo, aumento de colapso de cuidador y no se llega a detectar el 66% de los casos en las áreas médicas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados? Bueno, vamos a ver que hay factores de riesgo predisponentes y factores de riesgo precipitantes. Los predisponentes se caracterizan porque son características sociodemográficas, basales, no modificables y condiciones médicas o neurológicas crónicas cuya modificación y reversibilidad es limitada, mientras que a diferencia los factores precipitantes son trastornos médicos o neurológicos agudos,
fármacos o eventos estresantes que por lo regular son potencialmente modificables. El delirium tiene una concurrencia de una reserva cerebral disminuida que actúa como factor de predisposición y factores que desencadenan y mantienen el estado de la disfunción cerebral que puede llegar a condicionar el delirium a final de cuentas. Los factores de riesgo predisponentes, pues principalmente tiene que ver la edad, en mayores de 65 años, fragilidad, sarcopenia, demencia, multimorbilidad, privación sensorial, es decir, que no puedan ver bien o no puedan escuchar bien, desnutrición, enfermedad psiquiátrica, enfermedad neurodegenerativa, o también capacidad intrínseca disminuida, que vendrá siendo esta disminución de la reserva fisiológica que tanto les he mencionado. Los factores de riesgo precipitantes son los siguientes. Pueden ser infecciones, que son muy comunes en nuestras áreas médicas, alteraciones metabólicas, deshidratación, un ayuno prolongado, trastornos hidroelectrolíticos, estreñimiento, que tengan retención aguda de orina o simplemente la presencia de sondas, fiebre, hipotermia, estrés o cambio ambiental, restricción física o inmovilidad, medicamentos o drogas, dolor, hipoxia, ventilación mecánica, restricción del sueño y eventos vasculares agudos, entre otros. Entonces, generalmente la sujeción llega a incrementar el riesgo de delirium de 3.2 a 4.4 veces, mientras que la presencia de sondas incrementa el riesgo de delirium dentro de 2.4 veces. De tal forma que la recomendación es evitar en lo posible las sujeciones o restricciones, ya que empeora la agitación de los pacientes y tiende a prolongarla, a diferencia de lo que llegamos a pensar comúnmente. Los fármacos asociados son varios, por ejemplo, entre algunos se encuentran los psicotrópicos como benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos, algunos antipsicóticos, anticomiciales, barbitúricos, medicamentos que son enfocados al tratamiento de Parkinson, antieméticos como por ejemplo metoclopramida, o fármacos que en general tienen efecto anticolinérgico y antiespasmódico como oxibutinina o tolterodina. Y otros también relacionados, derivados de opioides, alcohol, bloqueadores H2, antihistamínicos, antiarrítmicos, algunos antibióticos que llegan a describirse, corticosteroides, o polifarmacia, sobre todo en la relación de las mismas interacciones que se pueden llegar a presentar. Entonces, los factores de riesgo se tienden a considerar que son modelos multifactoriales, es decir, puede estar establecido por una alta vulnerabilidad del individuo y un insulto menos nocivo, o simplemente por una baja vulnerabilidad del paciente y un insulto sumamente nocivo. Entonces son varios factores que se encuentran relacionados entre sí. Y en cuanto a la detección, cuadro clínico y diagnóstico diferencial, vamos a ver que el método que utilizamos más comúnmente para diagnosticar estos pacientes o detectarlos, mejor dicho, es Confusion Assessment Method, que vendría siendo el CAM, que tiene una buena sensibilidad dentro del 94 al 100% y una especificidad dentro del 90 al 95%. Entonces, se caracteriza por cuatro criterios. El criterio 1, que es una instalación o inicio agudo o curso fluctuante. Lo que vendría siendo la característica 2, que son alteraciones en el estado de atención, son pacientes inatentos. La característica 3, que es un pensamiento desorganizado. Y 4, que son alteraciones en el nivel de conciencia, lo que le va a dar el nombre de delirio hipoactivo o hiperactivo. Y son indispensables para el diagnóstico la característica 1 y la 2, asociados a alguna de las dos restantes. Es decir, puede ser un inicio agudo fluctuante, más inatención, más la presencia o no de pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. Entonces, los criterios CAM son validados para ser usados por varios profesionales de salud. Hay varias versiones, algunas de las versiones incluso son aplicables o utilizados por los mismos familiares. Y lo ideal es que estos criterios CAM se realicen al momento del ingreso y durante todo el tiempo de estancia en el mismo piso para detectar si hay alguna alteración en el paciente. Una vez del abordaje tras detectar delirium, se propone identificar los problemas médicos agudos que podrían desencadenar delirium o prolongarlo, precisar el estado funcional premórbido, la secuencia de eventos y el estado cognitivo basal previo al mismo ingreso del paciente, e identificar todos los factores predisponentes y precipitantes y considerar siempre un diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales son amplios, pero prácticamente va desde demencia, síndrome del atardecer, acaticia, uso de psicotrópicos sedantes, el estado posictal o simplemente el abatimiento funcional, entre otros, ¿no? Entonces, los principales o los más comunes que tenemos que llegar a diferenciar son sobre todo
depresión y demencia en los pacientes. Una de las grandes diferencias es que, por ejemplo, el delirium, que se caracteriza por ser un proceso agudo, en la demencia son progresivos, insidiosos, y esto puede llegar a ser dentro de un lapso de semanas a meses. Y la depresión tiende a ser también agudo, insidioso, muy parecido al delirium. El curso en el tiempo es que generalmente el delirium tiende a ser creciente y menguante, a cambio de la depresión, que tiende a ser variable, o por ejemplo la demencia tiende a ser continua. La atención en delirium se encuentra disminuido, muy parecido a la depresión, donde hay disminución de la concentración y atención de los detalles, pero en el cambio, en la mayor parte de las demencias, tiende a ser intacta y hasta etapa terminal de la misma enfermedad se puede llegar a afectar. Entonces, son ciertas características que nos pueden llegar a orientar, sobre todo para descartar que el paciente tenga algún problema cognitivo, como alguna demencia o depresión, entre otros. Los tipos de delirium son en base al estado psicomotriz del paciente. Puede ser hiperactivo, hipoactivo o subsindromático también. El hiperactivo, que generalmente se relaciona con agitación y se caracteriza por una actividad psicomotora aumentada. El paciente se muestra inquieto, irritable, ansioso, preocupado, combativo, susceptible de maltrato, porque muchas de las veces podemos llegar a utilizar sugestiones que, como ya les he mencionado previamente, no llegan a beneficiar al paciente. Pueden alternar también con delirium hipoactivo, y en este caso nosotros ya estaríamos hablando de un delirium mixto. El hipoactivo es descrito como silencioso y se caracteriza por una actividad psicomotora disminuida. Los pacientes se muestran deprimidos, sedados, somnolientes o letárgicos. Es la forma más común y puede alternar con delirio hipoactivo, también formando un delirio mixto. La cuestión es que generalmente el delirio hipoactivo se relaciona mayormente con mortalidad. El delirium subsindromático se puede presentar en alguno de los síntomas relacionados con delirium, pero no cumplen los criterios del DSM-5 o criterios CAM y pueden durar hasta semanas. Los pacientes se muestran irritables, evasivos, con alteraciones del sueño y del apetito y con cambios en la actividad habitual. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que puede llegar a realizar nuestro servicio de enfermería? La mayor parte de los episodios de delirium tienen origen multifactorial, como los he mencionado previamente, y lo que obliga a incorporar estrategias orientadas a tratar factores de riesgo para desarrollar el delirium. Entonces, algunos factores van desde monitorizar el estado neurológico del paciente en cada turno, utilizar el método CAM para detectarlos, prevención de factores precipitantes, como les he mencionado previamente, reorientar las percepciones o interpretaciones de la realidad por parte del paciente, ya sean alucinaciones o ilusiones, ayudar en las necesidades relacionadas con la nutrición, eliminación, hidratación e higiene personal, animar a las familias a participar en los cuidados basándose en las capacidades, necesidades y preferencias de las mismas. Mantener a un ambiente libre de peligros, identificar al paciente estrictamente por su nombre, disponer un nivel adecuado de supervisión, vigilancia para controlar al paciente y permitir la implementación de acciones terapéuticas si es necesario, y realizar un acercamiento calmado y sin prisas al interactuar con el mismo paciente. Hablar al paciente de una forma distintiva, a un ritmo, volumen y tono adecuado. Se debe de evitar las restricciones totales o parciales de estímulos sensoriales y se debe fomentar el uso de prótesis dentales, anteojos, aparatos auditivos, hablar frente y con las frases cortas, estímulos sensoriales cutáneo con diferentes texturas. En cuanto a la movilización y evitar restricciones físicas, pues deambular con supervisión, motivar la activación durante el día, utilizar ayudas técnicas como andador o bastón, minimizar el uso de elementos inmovilizadores como catéteres urinarios y evitar el uso de sujeciones o restricciones físicas, como les he mencionado previamente. En cuanto a la prevención del deterioro cognitivo, pues reorientar en tiempo, persona y espacio, uso de técnicas verbales y no verbales para tranquilizar al paciente, permitir el uso de lentes, auxiliares auditivos, de reloj y calendarios, utilizar terapias de reminiscencia, colocar cerca de una ventana y bajar de la cama si es posible. Y dentro de la orientación a la realidad, pues dirigirse al paciente por su nombre, al iniciar la interacción, acercarse lentamente y de frente, interactuar con el paciente acerca de las personas, lugares y tiempos, mostrar sugerencias, posturas físicas, si es necesario para complementar lo que vengan siendo las actividades básicas de la vida diaria. Manejo del sueño, favorecer ambiente nocturno, relajado, controlar la temperatura del cuarto, evitando ruido y luz adecuada, usar medicamentos solo si está indicado, evitar controles clínicos o exámenes innecesarios y favorecer patrones adecuados de higiene del sueño en horarios del sueño. Mantener una adecuada hidratación, privilegiar la hidratación oral sin restricciones durante el día en caso de no existir contraindicación.
tomar en cuenta los recursos con los cuales se cuenta en el hospital, evitar la venoclisis si existe una tolerancia adecuada a la vía oral, ya sea líquidos y alimentos, proporcionar hidratación tomando en cuenta los problemas en la misma deglución. Mantener nutrición adecuada, indicar alimentación supervisada y asistir si se requiere y evitar ayunos prolongados. Dieta acorde a la funcionalidad del paciente con comidas ricas en nutrientes y proteínas, evitar dietas bajas en sal para diabético, bajas en grasa, dejar una colación nocturna. Proporcionar dieta tomando en cuenta gasto energético, salud oral, deglución, promover el uso de prótesis dentales y medidas de higiene bucal. En cuanto a eliminación, favorecer y mantener un tránsito intestinal apropiado, valorar que no exista retención urinaria, evitar el uso de catéteres urinarios cuando no se es necesario, favorecer la continencia del adulto mayor, cambio oportuno de ropa interior y de cama. En cuanto al manejo del dolor, pues el manejo del dolor es una parte importante en la atención. El dolor puede ser un factor precipitante del delirio. La ausencia de dolor ayuda a aumentar el apetito, mejorar el sueño y la energía. Y sin dolor puede mejorar el estado de ánimo y las relaciones sociales del mismo paciente. Evitar polifarmacia, privilegiar medidas no farmacológicas para manejo de síntomas, evitar administrar medicamentos sin prescripción médica, fomentar la participación de los cuidadores y el equipo de salud debe tranquilizar, informar, involucrar y capacitar a los familiares y cuidadores sobre la atención de las personas mayores con delirium en el mismo hospital. Permitir el cuidado de los familiares de forma permanente sería lo ideal en todo paciente mayor de 65 años. El paciente con delirium puede tener una conducta inquieta o este comportamiento no refleja las creencias del paciente, por lo que debemos de evitar tener conflicto con los pacientes, ¿no? Eh, Tener una relación paciente-personal de salud, paciente-cuidador, cuidador con personal de salud, etcétera. Entonces, parte del tratamiento farmacológico solamente se debe considerar el tratamiento farmacológico solo cuando el estado de agitación psicomotriz condiciona un riesgo en la seguridad del paciente o del mismo entorno. El objetivo es calmar la agitación y la verdadera sedación solo está reservada para los pacientes más violentos o que son físicamente destructivos. Se debe considerar solo después de haber tratado todos los factores precipitantes que favorezcan el delirium, por ejemplo, sondas o restricciones físicas, y solo está indicada en el caso de delirium hiperactivo. En caso de delirium hipoactivo no está indicado un tratamiento farmacológico. Entonces, los antipsicóticos, el haloperidol o antipsicóticos atípicos contra ningún medicamento no disminuye la duración del delirium y los días de ventilación mecánica ni la misma mortalidad. Hay varias dosis, por ejemplo, el haloperidol se recomienda a dosis de 0.5 miligramos intravenoso, intramuscular o por vía oral cada 6, 8, 12 o 24 horas, sin exceder los 2 miligramos en 24 horas. Hay que tomar en cuenta que generalmente las dosis intravenosas tratamos de evitar en los pacientes que tengan algún trastorno del ritmo, porque son prorrítmicos y llegan a prolongar el QT. Las otras opciones son, por ejemplo, quetiapina a dosis de 12.5 miligramos vía oral cada 24 horas antes de dormir y se puede ir incrementando la dosis paulatinamente. Olanzapina, sobre todo en los pacientes que tienen mucha agresividad, se puede utilizar a 2.5 miligramos vía intramuscular sin exceder 2.5 miligramos en 24 horas. Risperidona a dosis de 0.25 miligramos cada 2 horas, ya sea vía oral o intramuscular, y en este caso es el que tiene mejor perfil cardiovascular en los pacientes ya que no prolonga tanto el QT. Las benzodiazepinas no son consideradas como una opción terapéutica para el delirio y se debe continuar la prescripción durante la hospitalización para evitar síntomas de supresión, así como modificar la higiene de sueño en los pacientes que ya lo tomaban previamente. En caso de consumo crónico, se deben cambiar por benzodiazepinas de acción corta. Entonces, dos acciones para prevenir el delirium. Primero, buscar los factores precipitantes y predisponentes. Segundo, resolver la causa. Tercero, acciones proactivas del personal de salud. Cuarto, integrar a la familia en el cuidado, promoviendo su capacitación. Quinto, promover el uso de anteojos auxiliares auditivos y dentales. 6, promover una adecuada higiene del sueño. 7, promover y facilitar la alimentación durante la hospitalización. 8, evitar la creencia que durante la hospitalización es normal la somnolencia o la agitación. 9, evitar las sujeciones a cama. 10, limitar la instalación de catéteres urinarios innecesarios. 11, evitar las benzodiazepinas como tratamiento del delirio hiperactivo. 12, promover la educación médica continua sobre el mismo delirio. Entonces, hay muchos materiales que podemos llegar a utilizar nosotros, que van desde la presencia de algunos trípticos. Ahí le dejo un código QR donde pueden ustedes consultar más información respecto a este curso de
código del IRM. Realmente lo que yo hice es tratar de resumir en algunos puntos mucho más importantes. Verán que algunos y una gran proporción de los mismos puntos debe participar también el personal médico, no solamente el personal de enfermería, sino que también participa trabajo social, nutrición, camilleros. Bueno, finalmente muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico por si quieren algo más de información y ojalá que este curso les sea de beneficio.